Comisión de Tránsito, y lo único cierto es que varias horas se discutió sobre el tema. Muchos esperaban la aprobación del proyecto de ordenanza de revisión de pasajes. Sin embargo, no prosperó tal asunto. Doctora, comentémosle a la colectividad desde su punto de vista, desde el informe presentado, cómo se desarrolló el día de ayer la sesión. Bienvenida, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial, don Osvaldito, un saludo efectivo, doña Patricia, y por supuesto también a todos y cada uno de los ciudadanos que nos miran y nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, el día de ayer se trató el tema del análisis de las tarifas de transporte urbano y rural, en donde sin duda desde el punto de vista técnico yo hice mi presentación, es decir, todo lo que tiene que ver con tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial tiene que ser técnico y no politiquero. Esa fue la intervención con la que yo inicié, en donde sin duda después de hacer un análisis a todos los informes, en este caso incluso presentados por parte de la ex Comisión de Tránsito, porque recordemos que este proceso le correspondió a la administración anterior con la ex Comisión de Tránsito y que estuvo pendiente del tratamiento, y que en esta ocasión este consejo ya lo hizo el día de ayer. Por lo tanto, dentro de estos análisis se pudo observar que existían inconsistencias en los informes. En algunos casos mencionaban de que existía el punto de equilibrio con 39 centavos, con 40 centavos, con 35 centavos, y paralelamente a aquello no existía un informe realmente objetivo técnico que haya observado incluso la normativa que es emitida por parte del ente rector, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, en donde identifica los parámetros que tienen que observarse para esta actualización. Por lo tanto, en virtud de aquello, fue esa mi argumentación. Sin embargo, vimos ayer un show realmente dentro del Consejo Municipal, en donde sin duda una de las propuestas era que al no contar con estos informes de una u otra forma, una compañera concejal mocionó indicando de que se archive este proceso para que se inicie en todo caso a foja cero. En ese momento los compañeros concejales votaron en contra de este parámetro, y después cuando ya se hizo aduciendo de que por responsabilidad, que hay que tener un informe, los informes bajo mi argumentación tienen que estar correctos, querían remitirlos a la comisión actual, en este caso de tránsito, y yo me preguntaba, y esa ayer también fue mi inquietud, ¿qué hicieron los exmiembros de la Comisión de Tránsito en ese momento? Es decir, no analizaron, no estudiaron, no revisaron, porque incluso ellos suscriben ese informe, y ayer pudimos observar de que ellos mismos votan en contra de su mismo informe, no defendieron esa argumentación que ellos analizaron durante mucho tiempo. Entonces, básicamente dentro de ese parámetro, ese desconocimiento, esa falta de técnica, es la que sin duda genera estas complicaciones ya en la toma de decisiones. Hay que insistir en establecer responsabilidades de un trabajo mal hecho, porque esta es una herencia que ustedes han recibido de la anterior administración. Ahora, claro está, la gente dice, pero es que hay concejales que fueron reelectas, ¿y por qué no actuaron como debieron actuar en la administración anterior? Bueno, en este caso, por ejemplo, mire, yo quiero mencionar de que los concejales de los ex miembros de la comisión, lógicamente también incluso son reelectos, y lógicamente ellos tenían que haber presentado un informe adecuado, un informe sustentado técnicamente, legalmente, pero no lo hicieron, y esas fueron las observaciones, que no fue solo ayer, fue en el primer debate. Ustedes recordarán incluso en la administración anterior, en donde ya se hicieron este tipo de observaciones, en donde además de aquello se mencionó el tema de caja común, el tema de rotatividad de frecuencias, el tema del plan maestro de movilidad, el plan de rutas y frecuencias que debemos tener en el cantón, y no se hizo caso, y continuaron con el proceso hasta que finalmente llegó hasta esta instancia, en donde con esas observaciones no consideradas antes por parte de la administración anterior, que de hecho, y quiero mencionar, fueron emitidas incluso por mi compañera María José López, en mi caso como Manuel Pérez, e incluso también en ese entonces por parte de la compañera que ahora es la actual alcaldesa, en su momento, de requerir este plan maestro de movilidad para tener idea al menos de cómo tiene que estar organizado el transporte en otras palabras, ciudad. No solo se debe pensar en la revisión en términos económicos del pasaje, sino se debe sustentar esos estudios y buscar mejoras también en cuanto al servicio, a la calidad de servicio que se va a brindar. Por supuesto, lógicamente este plan maestro de movilidad tiene que enfocarse en el tema de los peatones, en el tema incluso de los ciclistas, en el tema del transporte de carga, en el ámbito del transporte público, y por supuesto en los vehículos particulares, asignar las rutas y frecuencias de manera adecuada, asignar en donde se pueda llegar incluso a sectores que hay ciudadanos, hay población y que requieren de este servicio y que lamentablemente no llegan allá, no cumplen incluso algunos horarios. Eso lo mencionan los informes de socialización, en este caso con la ciudadanía, el que deba existir menos correteos, porque eso va a evitar también accidentes, el que sean más amables en el trato con la ciudadanía, el respetar a las personas adultas mayores,
mayores, niños, jóvenes, adolescentes, es decir, dentro de un ámbito integral. Por lo tanto, ese fue el pedido que incluso ayer yo lo mencioné a la administración municipal, que incluso se observe el ordenamiento del comercio informal, tomando en cuenta que muchas de las vías de Ambato en este momento están siendo y fueron antes, y esperemos de que ya se tomen las decisiones y medidas adecuadas en esta instancia en donde se tiene que ordenar. Son actualmente plazas cuando son vías para que transiten ahí los vehículos, tanto particulares como también los públicos. Doctora, ¿sería posible pensar incluso en un servicio municipal? No sé si cabe, sería también normar, por ejemplo, ya los vehículos eléctricos, normar esas pasolas, esas motos, esas bicicletas eléctricas. Ese debería ser el compromiso que lleve por delante el plan maestro. Por supuesto, tiene que hacer un análisis total de todos estos temas, de las necesidades, de hecho observar también, por ejemplo, un sistema integral de terminales y áreas de transferencia, porque recordemos de que tanto el transporte público comercial son alimentadores de estos ámbitos, a fin de que no tengamos de ese elefante blanco que en este momento está, que es el terminal del sur. Por lo tanto, es necesario tomar decisiones, acciones. Ahí hay que limitar también y eliminar totalmente los mini terminales que incluso, y además prohibidos por la normativa, estos mini terminales que hay en Quebrada Seca, que están a la parte hay que poner orden, aledaña, es decir, totalmente, y por ello se requiere esta información. Lógicamente, bajo ese criterio, ya el servicio público brindado de una forma adecuada, con reglas claras, porque también se pudo observar en estos aspectos de que, por ejemplo, yo les comento rápidamente, la semana anterior tuvimos una sesión en la Comisión de Tránsito en donde existieron denuncias sobre el tema de generación de adendas de la administración anterior que sobrepasan otras rutas, afectándose entre operadoras. Entonces, mire, este tipo de acciones y de competencia desleal, lógicamente es evidente. Intereses puede ser. Es lógico observar estos parámetros, porque técnicamente, de acuerdo a lo que se menciona, no se puede entregar este tipo de acción, este tipo de adendas, porque no se cuenta con este plan maestro, no se cuenta con este plan de rutas y frecuencias, y le entregan. Entonces, bajo un criterio les entregan, bajo otro criterio no les entregan, y esa es la inquietud que nosotros tenemos, bajo qué criterio y discrecionalidad se están generando, y eso ha generado estos problemas en este momento. ¿Por qué? Hay rutas que lógicamente son muy buenas, y hay otras rutas que lógicamente también se comen la camisa, y hay que ser reales en estos aspectos. ¿Y es posible alternarlas en todo caso, no? Como una medida Así es, ese fue uno de mis intervenciones del día de ayer, en donde se haga este análisis de la rotatividad de rutas y frecuencias, a fin de que de una u otra forma se pueda compensar. Ahora, doctora, el Consejo le ha dicho no al alza de pasajes en nuestra ciudad de Ambato, porque esto no se trata de un acto de valentía, ha dicho la alcaldesa, se trata de un compromiso con el pueblo ambateño. Eso expresó Diana Caiz. Si usted comparte aquello, en verdad no es un acto de valentía, había que tratarlo a como dé lugar porque es una disposición legal. Efectivamente, yo creo que es necesario desde un punto de vista de Consejo Municipal observar la normativa, y en el ámbito, como menciono siempre, de tránsito, transporte y movilidad, tiene que ser técnico, no tiene que ser politiquero, porque lógicamente en esa función se van a tomar decisiones discrecionales. Nosotros el día de ayer se requería los informes técnicos, y miren, la comisión, incluso cuando yo intervine, mencionaba de que finalmente si el Consejo decide remitir a la comisión actual el tratamiento, lo íbamos a hacer con transparencia, desde cero prácticamente, revisando cada uno de los informes, haciendo un análisis verdadero, y no de una u otra forma como los documentos que nos remitieron, en este caso por parte de la ex comisión, en donde sin duda la inquietud que yo tuve en ese momento fue justamente, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Por qué no trabajaron? Y luego mencionaron de que la comisión revise, nuevamente haga el trabajo de ellos, no se puede realizar, y ese es un trabajo perdido, y eso es un trabajo que los ambateños ya pagaron, ¿no? En los sueldos, en los salarios. Entonces, doctora, perdona que le interrumpa, finalmente, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Esto comienza de nuevo? ¿Hay alguna alternativa? ¿Se van a comenzar los diálogos otra vez con los transportistas? ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que es importante en este momento los requerimientos que puedan hacer nuevamente por parte del sector transporte. Recordemos de que el día de ayer no se aprobó la ordenanza, lógicamente, en ese sentido, por lo tanto es necesario, en el caso de que ellos consideren, pues iniciar el procedimiento correspondiente, y lógicamente de la mano entendemos de que ya van a iniciar con el procedimiento de levantamiento de información para el Plan Maestro de Movilidad, porque recordemos que el Consejo aprobó el presupuesto 2023 y ahí constaba justamente este estudio. Entonces esperamos de que este estudio sea rápido para nosotros también poder tener este sustento y poder realizar el trabajo en territorio como comisión, y lógicamente también levantar la información que corresponda, contrastar con los informes técnicos, y lógicamente también realizar un trabajo ya dentro de la ordenanza que nosotros debemos ir construyendo dentro de nuestras funciones. Lo que les falta a lo mejor
mejor es el conocimiento que yo veo, por ejemplo, en usted es una persona muy dedicada al trabajo, ha hecho seguimiento de las ordenanzas. ¿Por qué le digo? Porque hay temas que han sido represados, como por ejemplo la necesidad de dar permisos de funcionamiento a los taxis parroquiales, por ejemplo, a las camionetas mixtas 4x4. Estamos hablando si existe la necesidad de incorporar el tema del ferrocarril a nuestro ambiente, la creación de ciclovías, incluso de ciclopaseos. Es decir, hay muchísimo por trabajar en el tema del transporte. Sí, y sobre todo del tema del transporte, porque antes no lo habían hecho. Entonces ahora todo está acumulado, el tema justamente de alternativas de tránsito, alternativas de transporte, el tema incluso también del análisis del transporte intraprovincial, interprovincial también. Bueno, hay varias aristas que tiene que enfocarse este plan maestro de movilidad. Y no debe ser tan grave, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas les da la fórmula de cálculo, por ejemplo, para el incremento de pasajes. Es decir, ya está escrito, no necesitan inventar nada. En el caso de las tarifas así es, el ente rector emite ya los parámetros correspondientes. Lo importante es identificar la realidad de la información, porque a usted le pueden dar un parámetro, usted puede armar un sistema, subir la información. Lo importante es que la información sea real, que la documentación sustente justamente estos gastos fijos, estos gastos variables, es decir, enfocados a la realidad. Y ahí venía el problema y la generación de estos informes, ¿no? Porque habían valores diferentes, habían valores de 46 centavos, 40 centavos, 35 centavos, 39 centavos. Entonces, bajo ese criterio, la información de los costos fijos y costos variables no tiene que cambiar. Entonces, hay aspectos, incluso en el tema también del muestreo de cuántos ciudadanos se han subido en el transporte público, es decir, muchos aspectos que realmente no coincidían y que además los mismos técnicos que suscribían un informe suscribían otro, lo cual yo creo en este ámbito técnico es necesario que se tome toda la responsabilidad, porque estamos hablando de un cantón muy importante como es Ambato y que tiene que finalmente ser regulado para que de esa manera nosotros como ciudadanos también podamos tener un servicio de calidad y lógicamente también una convivencia adecuada. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer escuchar a la doctora Anabel Pérez. Ella es concejal municipal, presidenta de la Comisión de Tránsito de la Municipalidad de Ambato, y hemos tocado este tema bastante controversial que tuvo hasta cierto punto, yo creo que una feliz salida, porque la ciudadanía